Buenas tardes, palmistas. Entonces, siguiendo con nuestras actividades de esta semana, la semana 29 que nos propone Aprendo en Casa, se les ha planteado leer una lectura sobre la importancia de nuestra salud integral. Y se plantea también que ustedes vayan identificando los subtemas y las ideas principales. Para eso, jóvenes, he preparado un material que espero les sirva como recordar qué debemos hacer para identificar nuestras ideas principales. ¿Correcto? Entonces, empezamos. Vamos viendo entonces el PPT, la diapositiva. Bien, he titulado esta pequeña sesión como Identificando el tema y la idea principal en los textos que leemos. Vamos a agrandar un poco el PPT, ahí está, ya tenemos nuestra sesión. Y vamos recordando entonces cómo identificamos, ¿no?, las ideas principales. Y ustedes ya saben que para identificar las ideas principales, el primer paso es identificar el tema del texto. Ahora, ¿qué entendemos por tema? El tema es el asunto del discurso que puede expresarse con una o varias palabras, donde lo más importante es el sustantivo, que viene a ser el sintagma nominal. Normalmente, cuando te preguntan de qué trata un texto, te están pidiendo identificar el tema del discurso, ¿no? Entonces recordamos algo muy importante, la pregunta para identificar el tema de un texto es ¿de qué trata? Y la respuesta va a ser un sustantivo, un sintagma nominal, lo que también conocemos como una frase, ¿correcto? Pasamos a lo siguiente. Ahora te propongo una pequeña lectura que vamos a trabajar como un ejemplo. Dice, mientras que los leones, los perros o los gatos se desplazan en cuatro patas, los primates saltan de rama en rama o caminan sobre sus patas traseras. Los delfines y las ballenas, sin embargo, se han adaptado a la vida acuática, nadan como si fuesen peces, en tanto que los murciélagos vuelan en la noche, orientándose con su sistema de radar. Ahora, ya hemos hecho la primera lectura del texto, ¿no? Recuerden que el primer paso es dar una lectura global al texto para saber de qué trata, ¿no? Y me hago la pregunta, ¿de qué trata el texto? Entonces, cuando respondemos esa pregunta, vamos a encontrar el tema, ¿no? Dice, ¿no te parece que se refiere a algunos animales? Pues sí, una primera respuesta podría llevarnos a decir que el tema es los animales, ¿no? Un sintagma nominal en el que el sustantivo es animales. Entonces, la respuesta sería los animales, pero ¿habrá algo en común entre los animales mencionados? Entonces, la primera idea que tenemos del tema de este texto es que nos estamos refiriendo a los animales, ¿no? Pero si vamos un poco más allá, tenemos que hallar qué tienen en común estos animales, ¿no? Y pues, diremos que seguramente recordarás que pertenecen a una misma clase, los mamíferos, ¿no? Como estamos viendo, tanto los leones, los gatos, ¿no? El delfín, las ballenas, todos tienen en común que son mamíferos. Ahora bien, el sustantivo de nuestro tema es otro, ¿verdad? Bueno, aún hay más, pues también se afirma en el texto que esos mamíferos saltan, caminan, nadan o vuelan. Esas acciones se pueden agrupar en una palabra, desplazamiento, que es otro sustantivo. Entonces, si vamos observando, vamos hallando tres sustantivos, animales, mamíferos y desplazamiento. Entonces, como has visto, hemos realizado aquí agrupación de palabras, ¿no? Tenemos leones, perros, gatos, primates, delfines, ballenas y murciélagos. ¿Qué son? ¿Qué tienen en común? Mamíferos. Luego tenemos las palabras saltar, caminar, nadar, volar, que son verbos, ¿no? Y estos que vienen a ser los desplazamientos de los animales, ¿no? Entonces, en este caso, hemos clasificado palabras. En otros pueden ser frases o grupos nominales. Como ves, esta organización nos permite relacionar la información que proporciona el texto y así identificar el tema. Entonces, al final, no inferimos, deducimos que el tema es el desplazamiento de los animales, ¿no? Entonces, como vemos, no era solamente los animales. ¿De qué trata el texto? Del desplazamiento de los
mamíferos, ¿no? De una forma más específica. Ahora, ya una vez que hemos hallado el tema, ahora sí podemos recién identificar nuestra idea principal. Ahora, ¿qué entendemos por idea principal? La idea principal es el enunciado más importante que el autor presenta para explicar el tema. Este enunciado, al que hacen referencia la mayoría de las frases del texto, puede expresarse como una oración. La idea principal se presenta de manera explícita, o sea, si lo hallamos en el mismo texto, o implícita, si tenemos que deducir, ¿no? Cuando te preguntan acerca de cuál es la idea más importante que el emisor intenta explicar en relación con el tema, te están solicitando entonces expresar la idea principal. Esta diferencia del tema, porque esta abarca mucha información, ¿no? O que la entiende contenida en la palabra, o el sintagma que pudieras haber seleccionado para expresar el asunto del discurso, ¿no? Ahora sí, volvemos a la lectura, ¿no? Que vimos al inicio, ¿no? ¿Qué se afirma sobre el desplazamiento de los mamíferos, ¿no? Y de aquello que se afirma que es lo más importante. Entonces, una vez que yo ya tengo el tema, ¿no? Para identificar la idea principal, me hago la pregunta, ¿no? ¿Qué se afirma del tema? En este caso, del desplazamiento de los mamíferos. Y de eso, ¿cuál es la idea más importante, ¿no? Y aquí vemos la lectura, ¿no? Dice, mientras que los leones, los perros o los gatos se desplazan en cuatro patas, los primates saltan de rama en rama o caminan sobre sus patas traseras. Pero fíjense aquí cómo se ha venido tachando, ¿no? Aquellas palabras que consideramos no tan relevantes, no tan importantes, ¿no? Y nos quedamos simplemente con las ideas importantes, ¿no? Leones, los perros, los gatos se desplazan en cuatro patas, ¿no? Los primates saltan o caminan. Nos quedamos solamente con esa idea. Y en el segundo párrafo vemos que también igual, ¿no? Hemos tachado aquellas ideas que no consideramos importantes y nos quedamos con los delfines y las ballenas, nada, y los murciélagos, vuelan. Al analizar el texto hemos considerado que algunas partes de él se pueden suprimir, ¿no? Sin afectar el desarrollo del tema. Por eso las hemos tachado. Entonces, como ustedes habrán visto, este ejercicio nos permite destacar lo esencial del contenido. Acabas entonces de apreciar la regla de supresión, cuya definición no te presento a continuación. Entonces, para nosotros hallar la idea principal, hay ciertas macro reglas, ¿no? Que vamos a aprender el día de hoy. Y la primera macro regla es la de supresión. ¿En qué consiste esta regla? Simplemente en eliminar toda la información redundante o prescindible, ¿no? Y dejar solamente aquellas oraciones o frases que nosotros consideramos importantes, ¿no? Para poder identificar la idea principal. Ahora, la regla de supresión es también una buena técnica para desarrollar el resumen del texto, ¿no? Entonces, luego de aplicar esta regla de supresión, al final nos quedamos con lo siguiente. Los leones, los perros o los gatos se desplazan en cuatro patas. Los primates saltan o caminan. Los delfines y las ballenas nadan como peces. Los murciélagos vuelan. Nos quedamos simplemente con esas ideas. Hasta aquí he aplicado lo que es la regla de supresión. Ahora, si nosotros, vamos a retroceder la diapositiva, si nosotros nos damos cuenta de las ideas con las cuales nos hemos quedado, todos tienen algo en común, ¿no? ¿Y qué es en común? Que nos estamos refiriendo al desplazamiento de los mamíferos. Entonces, todas esas ideas que hemos visto anteriormente lo podemos reducir simplemente a la idea de el desplazamiento de los mamíferos, ¿no? Entonces, miren, tengo que los leones, los perros o los gatos se desplazan en cuatro patas, los primates saltan o caminan, los delfines y las ballenas nadan como los peces y los murciélagos vuelan. Al final, todo eso lo puedo globalizar, ¿no? Con la siguiente idea. El desplazamiento de los mamíferos se realiza de diversas formas, ¿no? Entonces, ¿qué hemos realizado aquí? Hemos realizado lo que se llama la regla de generalización. ¿En qué consiste? Consiste en deducir la proposición más general
a partir de un conjunto de oraciones comprendidas en aquella, que se encuentran explícitas en el texto y que constituyen ejemplos o manifestaciones del tema identificado, ¿no? Entonces, como vemos acá, todas estas acciones que realizan los animales, ¿no? Nosotros lo hemos considerado como que los mamíferos se desplazan de diversas formas, ¿no? De estas definiciones, hemos logrado una general, ¿no? Que es diversas formas. Ahora, ya sabes que la pregunta de qué trata un texto te ayuda a identificar el tema, que puede expresarse como el sujeto de la oración, ¿no? Recordemos eso, que el tema viene a ser un sintagma nominal, una frase, ¿no? En cambio, la idea principal, ¿no? Dice, ya una vez que hayamos el tema, ahora hacemos la pregunta, ¿qué se dice sobre el tema? Y esto lo puedes expresar como una oración. Ahora sí, creo que quedó claro y ahora sí solo queda que ustedes continúen con su actividad y espero que les haya servido este material, ¿no? Muchísimas gracias.